Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Ama Mi Podcast. Qué bueno que están con nosotros. Hoy conversaremos sobre la salud mental materna, un tema muy importante y que aunque muchos todavía no lo consideren, si mamá goza de buena salud mental, si mamá tiene bienestar emocional, es mucho más probable que también disfrute de buena salud física y de que pueda ser mejor cuidadora, tanto para sus hijos como para su hogar. Este tema lo abordaremos hoy con un psiquiatra experto en la materia, pero antes de presentarlo, les recuerdo, como de costumbre, que nuestros episodios se transmiten a través de la plataforma de Último Minuto y que también están disponibles en nuestro canal de YouTube, Mamá Ama Mi Podcast. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que juntos continuemos creciendo y aprendiendo sobre maternidad, familia y desarrollo integral de la mujer. Señores, les presento a nuestro invitado. Él es el doctor Luis Isidro Ortega. Él es psiquiatra y fundador del Centro Integral de Salud Mental PsyKids. Bienvenido, Isidro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gira? Muy bien, complacida de tenerte aquí otra vez con nosotros. Otra vez, ¿no? Hace un año que estábamos aquí hablando de la importancia, ¿no? Que es la mujer en su todo, ¿no? Y eso es importante que veamos que la salud mental de la mujer hay que cuidarla, ¿ok? En todas sus etapas. En ese sentido, ¿cómo tú defines la salud mental o el bienestar de la mujer en sentido general? Mira, es un conjunto de herramientas y de estados de equilibrio, tanto emocional como físico, como económico, como social, como hormonal. Tenemos que ese conjunto, ese equilibrio donde podemos estar como persona y en este caso como mujer, pues entonces lo que podemos definir como salud no es la falta de enfermedad, sino es el estado de bienestar de todos estos elementos. Pero tú dices la falta de enfermedad, pero cuando tenemos ese descontrol emocional, sí puede influir en nuestro estado de salud Claro físico. que sí, por eso estamos definiendo la salud. Cuando tenemos una enfermedad, y aunque no lo creamos, la enfermedad de salud mental en las mujeres en general y también en las embarazadas es mucho más elevado que en la población general. Las mujeres, dado teóricamente, por su carga hormonal y por todo lo que tiene que ver con su carga social también, tienen más tendencia a la depresión, a la ansiedad, a una serie de estrés postraumático, los trastornos de personalidad. Esta serie de enfermedades mentales son mucho más frecuentes en las mujeres y más cuando hay un evento como es el embarazo. El embarazo cambia todo lo que es la estructura, tanto interna como externa de la mujer, y por lo tanto hay un tema también de salud mental muy importante. Luis, a mí me encanta este tema, fíjate, mientras más preparada está la mujer, mientras más emprendedora, suele tener más ansiedad. Y muchas veces entra a ese proceso de embarazo, a ese ciclo de embarazo, ya con temas de ansiedad, con temas de depresión, que es ahí donde me gustaría saber cómo nosotros podemos comenzar a preparar nuestra salud mental cuando ya decidimos que vamos a ser mamá. Mira, en esta época la verdad que ha aumentado la ansiedad en general. Pero fíjate cómo ahora que hay una mujer más emprendedora, más independiente, hemos también tenido una tendencia de que los hijos lo tenemos un poco más tarde. Por lo tanto, la experiencia de la madre también es un poco ansiosa. Cuando no sabemos algo, especialmente esa madre primeriza, pues entonces nos da miedo, nos da ansiedad si lo vamos a hacer bien, si todo va a estar bien, si yo voy a estar bien, si el niño va a estar bien. Entonces, esa madre primeriza, por ponerte un ejemplo, hemos visto que el incremento de ansiedad es extremadamente alto. Y acuérdense que antes teníamos la parte social, ¿no? Que la vecina, la abuela, la mamá, la tía, te daban experiencia, te daban seguimiento, te ayudaban, te apoyaban. Incluso cuando el padre no podía, vamos a decir, porque estaba trabajando, que eso lamentablemente, que es una cosa muy importante, se ha ido perdiendo. Entonces, como tú dices, la ansiedad ha aumentado y la ansiedad es una parte importante de lo que no hacen los ginecólogos, o lo hacen muy poco, la verdad, de valorar a una paciente que va a quedar embarazada, que quiere quedar embarazada o que acaba de estar embarazada. Hay que valorar ese estado ansioso que tiene, ese estado deprimido, antes de que quede embarazada o inmediatamente después, porque darle seguimiento y ver cómo va evolucionando es lo que nos va a evitar lo que puede pasar después. Lo que pasa también es que creo que más bien le damos
un gran peso a la parte social, a esa presión social que a ese tema hormonal. Muchas Claro. veces decimos, no, es que el exceso de trabajo, es que Exacto. no estoy saliendo, o es que tengo déficit económico, financiero, pero no le estoy dando mucha mente a mis hormonas. Claro, Y claro. claro, la ginecóloga te va a evaluar tus órganos, perfecto, pero hay un punto emocional que no se ve en No, los y no resultados. solamente la paciente en sí. Lamentablemente los ginecólogos tal vez no le ponen esa importancia de darle ese seguimiento y esa importancia, valga la redundancia, a la salud mental de la madre, porque se centran mucho en cómo está la tiroides, cómo está el Sí. riñón, cómo está la Que el cortisol, ciclo menstrual. el ciclo menstrual, que cómo está el niño, pero Sí. ese tiempo de dedicarle porque las consultas son muy cortas, la de ginecología, si usted, y más cuando Sí. son de seguimiento, es como, hola, ¿cómo tú estás? Todo está muy bien, vamos a medirte la panza, vamos a medirte cómo está y ya, y nos vamos, y no se sientan a ver, y por eso hay que dedicarle tiempo a una madre embarazada, porque tenemos que ver todas sus áreas, física y mental. Bueno, Isidro, yo me sentaba con mi ginecóloga y yo le llevaba preguntas, yo indagaba con ella, o sea que las citas mías, por ejemplo, eran extensas, no puedo decir que eran cortas, porque yo todas las curiosidades que tenía, siempre Sí. se las llevaba, y eso es bueno que las mujeres entiendan que sí, que tienen la oportunidad, aunque a veces no la con todos los oportunidad, tienen la doctores, el derecho, obligación su y el derecho de que un ginecólogo le dé la importancia suficiente de no darte una consulta de 10 minutos. Tiene Sí. que abundar en las cosas. Y como tú hacías, Gira, si él no me da la información, yo Claro. voy y se la pido, porque es el Claro, derecho por de cada supuesto. paciente. Y también si no se sienten a gusto, tienen la oportunidad de ver otras opciones, de cambiar de doctor. Totalmente, pero es una opción, claro, pero regularmente cuando ya una persona ha estado mucho tiempo con un ginecólogo, Sí, es muy sí, difícil sí, que sí. cambie. Lo que tenemos que es educar a los médicos a que tengan esa sensibilidad de dedicarle tiempo al paciente. La verdad es que yo entiendo muchas veces aquí como los cápites de pago del Sí. ginecólogo son muy bajos y hay que ver muchos pacientes al día. Pero la verdad es que si logramos tener una mejor calidad en la evaluación de cada vez que llega una embarazada, vamos a evitar muchos problemas físicos, pero más que todo vamos a evitar muchos problemas mentales. Usted me Totalmente. corregirá si estoy errada, pero yo entiendo que cuando tú entras al consultorio con una mega panza, yo entiendo que tanto preguntarte por lo menos dormiste bien, qué Claro. comiste, estás tomando suficiente agua, te duelen los pies, como que yo entiendo que esas simples preguntas pueden detonar una conversación muy interesante, porque muchas veces el miedo, el temor, la incomodidad no nos deja dormir. Eso es Cuando así. uno no duerme la cantidad de horas necesarias y más en ese estado, ya el humor, ni que te digo. Claro, es una de las condiciones que más se alteran a nivel de salud mental en las mujeres, el trastorno del sueño, y es como tú dices, lamentablemente no lo valoran tanto como toca, y muchas veces incluso peor aún, los ginecólogos dicen eso es normal en el embarazo. Entonces, claro, si es normal, yo voy a durar 9 meses sin dormir. Sin dormir. O sea, Bueno, Es como normalizamos complicado, ¿no? normalizamos un problema. Claro, Entonces, entonces tenemos que mirar, no es normal tener insomnio prolongado en el embarazo, hay que tener eso en cuenta. Es una condición que hay que trabajar y vemos que hay más incidencia tanto de salud mental en la mujer como afectaciones tanto físicas y mental del niño. O sea, Claro. no estamos protegiendo nada más a la madre, estamos protegiendo también a Al una bebé. criatura. Cada vez que una madre tiene alguna alteración de salud mental, comienza a liberar una serie de hormonas que dañan al niño cuando son mucho tiempo, especialmente el cortisol. Sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que mantener un equilibrio, como decíamos al principio, de lo que es tanto la parte emocional, la parte física, la parte social, es lo que va a llevar a ese término, a ese niño, con la menor posibilidad de salir con algún problema. ¿Y cuáles podrían ser esos problemas que se le presentan al bebé cuando Al la madre bebé. no está bien emocionalmente? Mira, La a, ma- ni- la a madre. nivel de salud mental, porque es mi especialidad, pues vienen los trastornos de neurodesarrollo. Vemos mucho déficit de atención, mucho autismo, que no podemos decir exactamente qué es por eso,
pero sabemos que eso contribuye al desarrollo del cerebro del niño. Acuérdense que el cerebro del niño es lo primero, igual que el corazón, que se arma en ese feto. O sea que las primeras 4 semanas, las primeras 8 semanas son importantísimos en cómo ese cerebro se va a ir desarrollando. Entonces, si y lamentablemente esas semanas son las que menos cuidado tiene la madre. Puede ser porque no sabe que está embarazada o puede ser porque no quiere estar embarazada, porque es un tema también cómo acepta una mujer un embarazo. No todas quieren estar embarazadas, no todas aceptan estar embarazadas. Incluso lamentablemente hay algunas que optan por el aborto, ¿no? Y muchas veces incluso traen secuelas a nivel emocional. Acuérdense que estar embarazada, lamentablemente, yo admiro a las mujeres porque estar embarazada es un trauma. O sea, literalmente es una cosa súper traumática, difícil y dolorosa durante todo el tiempo. Entonces, el que ustedes puedan mantener eso y todavía trabajar, estar en la casa, ayudar en la limpieza, los quehaceres, las responsabilidades. Entonces hay que admirarla, pero lamentablemente también aumenta la posibilidad. Está el trastorno de neurodesarrollo, hay labio leporino también, esa formación de los labios, vienen con malnutrición, vienen con esa prematuridad del feto a nivel físico, a nivel mental, tienen más tendencia a la ansiedad cuando son un poco más grandes, todo lo que tiene que ver con la depresión, los trastornos que son como esquizofrenia, no podemos asociarlo directamente, pero sabemos que intervienen en el desarrollo del niño. Mira, y tú mencionaste el tema del aborto, que es un tema bastante controversial y que con relación a la mujer puede tener diferentes aspectos. Por ejemplo, están aquellas que sienten un alivio cuando no tienen aborto, no pueden tener el niño. Hay otras que se ven presionadas por el tema de la estigmatización del aborto y los temas de fe. Y hay otras que entran en depresión. Muchas. Mira, lo más frecuente es eso. Lo más frecuente, y más que depresión, estrés postraumático. Es lo que le dan a muchas mujeres. Incluso muchas que se hicieron aborto hicieron aborto consensuado, ¿no? Que no fue aborto espontáneo. Pero las espontáneos y consensuados muchas veces se arrepienten luego de años o de meses de haberlo hecho, y eso crea un estrés de trauma de por qué lo hice, cómo lo hice, y da mucha ansiedad y muchas pesadillas, mucha rememoración. No digo que todas las hacen, la verdad, yo no es que estoy a favor ni en contra del aborto, yo creo que las decisiones son en cada caso, y cada caso tenemos que evaluarlo, pero sí vemos esa alta incidencia de ese como arrepentimiento, ¿no? de la mujer luego de realizarse un aborto. Y también el hecho de cuando es espontáneo, vuelvo y recalco, en esta época donde las mujeres comienzan a tener hijos mucho más tarde, y puedo hablar por mi experiencia, porque mi primera hija fue a los 31 años que yo tuve, ¿no? Bueno, yo no soy mujer, pero mi esposa. Pero mi esposa, el segundo, ya tenía... Bueno, Jenny, lo siento, 38. O sea que tenía tenía 38 y fue dificultoso el quedar embarazada. Ella estaba muy comprometida a quedar embarazada. Yo estaba menos, pero también estaba en eso. Pero lo Jenny. Ay, Dios mío. Lo que le quiero decir es que, y eso es mi esposa que tenía 38 años, pero mi mejor amiga, que no le voy a decir el nombre, pero ella está buscando embarazo, y la verdad es que es mucha ansiedad, mucho trastorno del ánimo, mucha depresión, porque ella ha intentado, ella tiene 42 igual que yo, y ha intentado de los 39, mucho dinero ha gastado buscando ese embarazo, y la verdad es que la salud mental de ella misma me dice, Isidro, ¿no? Isidro, mira, tengo que ir a verte porque no tiene paz. No pude quedar embarazada y estoy ansiosa, no puedo dormir, no hay, como tú dices, paz. Entonces, y todavía está intentando, y uno cruzando los dedos para que pueda tener su hijo. La verdad es que, y eso no es un caso aislado, es un caso muy frecuente, y que tenemos que tener en cuenta de que la educación es súper importante. Tenemos que llevar educación sexual y
y preparar al niño y hablar sobre estos temas desde que son jóvenes, porque luego llega la edad y nos dijeron, ¿por qué no nos lo dijeron cuando éramos pequeños, no? Entonces tenemos que trabajarlo por ahí para disminuir también esa incidencia de salud mental. Esa parte que dices de cuando uno decide tener un bebé en edad avanzada, porque ya estoy en ese proceso, es como que, ok, me viene, estoy contando los días y cuando llega la menstruación, tú dices, y te da como un ánimo, un bajón. Y tú decías ahora, yo que estaba tan ilusionada que este era el mes, ahora volvemos otra vez el mes siguiente. Y tú vuelves y tienes otro bajón de ánimo. Y yo sé que hay muchas mujeres ahora mismo que están en ese proceso. Y así se pasan un año, porque mi hermana duró un año y algo, después de 11 años que había parido a mi sobrino. Y la verdad es que cuando ella ya se enteró que estaba embarazada, fue otro embarazo tan distinto. Emocionalmente mi hermana tiene una autoestima mucho más fortalecida. Excelente. No igual que 11 años atrás. Porque claro, una mente de 22 años de edad no es la misma que una mente de 32. O sea, ya hay una madurez. No, y tú dijiste algo clave. Cada embarazo es diferente. O sea, cada embarazo es diferente, incluso por la madurez, pero y si no es madurez también, cuando son embarazos muy cercanos, también es diferente. Un embarazo, yo nunca he estado embarazado, pero lo que me cuentan los pacientes, lo que me cuentan mi esposa, que ha estado 2 veces embarazada, es que es totalmente diferente un embarazo de otro. Sí. Porque hay algunos que tú puedes estar más presionada, con más ansiedad, pero el otro tú lo coges más relajada. Las mismas expresiones físicas, que uno te da con muchos antojos, otro que te da con mucho vómito. Otro con mucho sueño. Otro que, como por ejemplo, mi madre me dice que por lo menos yo no le hice ningún problema, que yo salí, ni siquiera le dio tiempo ahí al médico. O sea, que fue muy fácil. Ella siempre me lo agradece, pero es lo único que me agradece. Pero lo que le quiero decir es que ese embarazo diferente tenemos que trabajarlo. Y no le digo nada más por las madres. Yo sé que esto es enfocado mucho a las madres, pero los padres también tenemos que ver esos cambios y tenemos que proteger a ese tanto niño como madre de todo lo que tiene que ver con salud mental y salud física en cada embarazo diferente. No podemos decir, no, pero que el otro embarazo tú estabas bien, tú trabajaste hasta los 8 meses. No. Si en este embarazo no puedes trabajar, después del segundo mes, pues no puedes trabajar. Es así de fácil. Y hay un punto importante que tocas, y es que nosotros nos preocupamos por la salud mental de la madre, pero el padre también tiene una presión de que va a ser padre, de que, bueno, tiene a sus amigos diciendo, viejo, ya tú vas a ser papá. O viejo, ya tu vida cambió, o sea, ya tú no te puedes llegar borracho a las 3 de la mañana. O sea, como que nosotros no vemos esa parte masculina. Claro. O sea, estamos enfocados también. Pero ellos sufren, porque quizás, no sé si usted en algún momento se preguntó, ¿y yo podré ser un buen padre? ¿Qué yo voy a hacer ahora? No solamente eso, ustedes se acuerdan que el año pasado hablamos de una condición que le da al hombre cuando está embarazada la mujer, llama pseudociesis. Eso es que el hombre se presiona tanto y quiere ayudar tanto a la mamá y está tan involucrado en el embarazo que él comienza a agrandar la barriga a base de que sus hormonas y su cerebro comienza a lo que es la tripa aquí en Dominicana, ¿no? Sí. Comienza a agrandarse y parece que el hombre está embarazado. Y eso no es muy frecuente, esa condición. Pero imagínense eso. Le pasa a muchos padres que intervienen mucho en el embarazo, tal vez no a ese nivel, pero sí nos ponemos ansiosos, sí nos presionamos, sí queremos que todo vaya bien. Y la verdad es que el baby blues, que después vamos a hablar qué pasa después del parto, le pasa también al hombre. También al hombre. Sí, le pasa también al hombre ese bajón. También. Sí, ese bajón de me siento cansado, triste, esa primera semana, después de todos estos 9 meses pensando en qué va a pasar, que todo vaya bien. Incluso cuando hay algún problema en el parto o la mamá o la madre tiene algún problema mental o físico, pues ese agotamiento sale en algún momento. Un padre responsable en algún momento se va a sentir agotado. Claro. Mira, y hablando de esos trastornos que pueden surgir tanto en el embarazo como en el posparto, yo estuve leyendo que hay uno que se llama TOC, que como que vi como mucha similitud a la depresión posparto. ¿Es así o no? Tú dices el trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Bueno, sí. No es similitud a la depresión posparto. Fíjense, el trastorno obsesivo compulsivo es, como dice su nombre, es un trastorno que tiene que ver con la rumiación del pensamiento. Nosotros tenemos en el cerebro un área
que es donde nosotros nos movemos, donde movemos los brazos, que cuando en el TOC está un poco alterado el circuito, vamos a decir. Entonces esas personas son los que vemos en algunas películas, que todo lo tienen que tener limpio, que todo lo ponen cuadrado, que no puede salir, que son anancásticos que tienen los pensamientos cerrados. Entonces eso es el TOC. ¿Qué pasa? Hemos visto que no es tan frecuente, pero en algunas embarazadas parece que el cerebro de la mujer se cambia durante el embarazo. Okay. Aumentan unas áreas y disminuyen otras. Hemos visto que tal vez en esas mujeres que no eran TOC antes, que ahora son TOC, lo que hay es una alteración del cerebro y esas áreas que se llaman núcleo caudado, ¿no? Y los ganglios basales se llaman en el cerebro, pues entonces parece que tocan y comienzan a tener esos síntomas de TOC. Sí, no todo lo tengo que tener organizado. Esos son los que no lo han tenido antes, ¿ok? Lo que tenían antes, porque es una condición que le da a cualquiera, hombre y mujer, pues entonces le aumenta durante el embarazo, ¿ok? Entonces no es tan frecuente, la verdad yo no he visto mucho. Lo que yo veo más, además de la depresión postparto, es el trastorno bipolar postparto, que eso sí es muy frecuente. Casi todas las depresiones postparto son trastorno bipolar enmascarado. Y la gente no lo sabe. Okay. El trastorno bipolar es, llamamos maníaco depresivo, ¿no? Tienen episodios maníacos y episodios depresivos. ¿Pero eso tiene que ver con los antecedentes de salud mental de la persona? ¿O no? Muchas veces debutan en el embarazo. Incluso yo tengo una historia de mi primera paciente, cuando yo era residente en Ibiza. Ella vino con una depresión postparto. Y yo acababa de llegar, ¿no? Y sí, es una depresión postparto, vamos a tratarla tal y tal forma, ¿no? Y con un antidepresivo que no le haga daño al niño. Bueno, lo que pasa es que el antidepresivo, si no sabemos y no diagnosticamos bien, pues entonces le viene mal, porque lo que hace es mandarla a manía, llevarla hacia arriba. Entonces yo acababa de entrar cuando esa mujer, después de venir un mes completo muy deprimida, comenzaba porque ella lo que me hacía era traer pasteles. Wow. Entonces me comenzó a llenar esta oficina de pasteles. Digo yo, no, esta maníaca, no dormía, hablaba rápido. Wow. Y eso es muy frecuente. Tenemos que tener mucho en cuenta de que en esa etapa del embarazo, como hay tantos cambios físicos y emocionales y neuronales, una persona que sea vulnerable, porque no es que no lo tenía antes, lo que pasa es que se activa en ese momento. Entonces, una persona que nunca fue trastorno bipolar, a los 33 años que tuvo su primera hija, comenzó a hacer el problema de depresión y de manía. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso para poder evitar, prevenir y atacar a tiempo estas enfermedades. Y señales que podamos detectar. Si yo voy a visitar a mi amiga que está recién parida, ¿cuáles señales pudiera notar en ella? Mira, que me puedan dar esas banderas rojas. La depresión postparto, primero tenemos que ver, es una depresión más intensa. Es un baby blues mucho más intenso, que dura después del primer mes. Dicen que después del primero 15 días, pero yo creo que el primer mes hay que darle de tiempo a la madre. Ahora, una madre que no quiere levantarse, no quiere tener contacto con su hijo, se siente mal cuidando a su hijo. Sí. Está bien, las primeras 2 semanas no pasa nada. Okay, eso es parte de la adaptación y eso es parte de incluso de echarle la culpa de que mira cómo me dejaste, ¿no? Pero eso puede decir que se conoce como el baby blues. Sí, ese y también como un miedo que siente la madre. De que si lo va a hacer bien, de que si lo puede hacer. Eso es totalmente normal y no podemos sobredimensionarlo tampoco como vamos a llevarte al psiquiatra y darte, sí, que lo hacen mucho, lamentablemente. Y la madre se siente muy mal. Pero luego de un mes que una madre no quiere bañar a su hijo, que no quiere amamantar a su hijo, que no quiere levantarse, que no quiere hacer cosas, que si le gustaba el trabajo no quiere ir al trabajo, que duerme mal, que se pasa el día completo durmiendo o acostada y en la noche no duerme nada, que se está muy irritada de por sí, mucho más irritada de lo normal, vamos a decir. Eso tenemos que pensar que puede ser una depresión postparto y tenemos que ir a un psiquiatra, tenemos que ir a un psicólogo, especialmente a un psiquiatra, porque la mayoría de veces tenemos que intervenir farmacológicamente, tenemos que intervenir que el niño no sea afectado, pero que la madre pueda estar bien, porque entonces ese periodo que nada más se vive una vez con ese hijo,
se lo va a perder si no podemos actuar a tiempo. Ese contacto de bebé. Claro, esos 6 meses que Sí. cada niño nada más lo tiene una vez, nadie más vuelve a tener 6 meses en su Sí, vida. así Entonces es. no lo va a poder disfrutar y luego la madre se va a sentir muy mal. Siempre pongo el ejemplo de mi esposa. Yo lo lamento, Jenny, pero siempre lo pongo. Que ella tenía una cosa que se llama presión invertido. Sí. Y entonces no le pudo no pudo amamantar bien Al bebé, a la primera, a la a niña, Lucía, ¿no? Y fue un trauma con ella porque cuando tuvimos a Lucas, ella tenía la insistencia de que yo necesito amamantarla. Sí. Y para colmo tuvo una infección en el seno. Tampoco lo pudo amamantar después de los 3 meses. Entonces ella siempre, ese contacto, ella siempre me dice, eso yo no lo pude vivir y yo quería estar. Incluso más después que tomé una decisión errada para ella, que fue no amamantar, no hacer más el esfuerzo con Lucía y siempre lo hablamos y ella lo saca a colación y cómo ella se arrepiente de ese contacto. Entonces, si no intervenimos salud mental rápido, entonces ese tiempo precioso no lo vamos a tener. Y eso puede llevarla a un trauma más difícil de curar, ¿verdad? Claro que sí, y viene el estrés postraumático, y viene la depresión, y viene esa culpa que va agrandándose durante el tiempo. Y luego vienen incluso problemas de pareja, y porque Claro. tú, y por todas estas situaciones. Buscando culpables. Claro, que se pudieron haber evitado simplemente haciendo las cosas correctas en el momento. A mí, disculpa. Adelante. A mí me pasaba que justamente 15 a 20 días de haber parido, comenzaba a llorar y no sabía. Y me encontraban preparando el biberón, me encontraban ordeñándome y me decían, ¿y por qué tú estás llorando? Y yo no sé. Y comenzaba, Eso mi hermana fue me un abrazaba, mami también. Yo no sabía sobre ese tema de depresión Pero lo postparto. importante es cuánto te duró, cuánto era, qué tan intenso, con qué se acompañaba. No sé también, porque estar triste, vuelvo y le digo, es una adaptación del cuerpo. Luego de un trauma tan grande, luego se tiene que recomponer ese cerebro, Sí. luego tiene que volver a organizarse esas hormonas. Y todavía hay una cosa que se llama prolactina que está activa en el... Totalmente. Y la prolactina disminuye todas las otras hormonas. Sí. Entonces, todavía durante los primeros 6 meses que usted está dando la leche, tú no estás como eres tú naturalmente. Entonces tenemos que mirar que esa madre, el tener llantos espontáneos son normales, incluso después del primer mes, pero llorar una vez en el baño porque no sabes por qué, no pasa nada. Ahora, si tú todos los días, Todos los 3 días, una horas, secuencia. 3 horas, te tienes que ir a llorar en el baño, después de 2 semanas hay que ir urgente a un Alerta de psiquiatra a una mirar vez. qué pasa. ¿Y cuáles son los tratamientos para una madre que está padeciendo de depresión postparto? Mira, son los antidepresivos. Lo que pasa es que, y ahí viene tal vez el arte de la psiquiatría, hay que ver cuáles antidepresivos no afectan al niño. Siempre hay que poner una balanza, ¿no? Entre lactancia, madre y depresión. Hay que ver qué está peor, qué podemos utilizar, cómo lo podemos utilizar. Hay algunos antidepresivos que no pasan lo que es la leche, ¿no? Y no pasa nada, la podemos usar. Algunas veces esos antidepresivos no hacen lo que queremos que hagan, entonces tenemos que buscar otros antidepresivos. Luego hay otros que pasan, no se sabe si pasan o no pasan, eso lo usamos con la cautela, pero lo usamos. Y luego están los que pasan la leche, por ejemplo. O en el embarazo, también pasa en el embarazo, hacemos lo mismo en el embarazo. Hay algunos que pasan la barrera placentaria, hay otros que no, y hay otros que pasan parcialmente, vamos a decir. Entonces uno tiene que ir valorando en la gravedad. Si yo tengo una paciente grave, depresiva, que ya intenté con unos que no pasan, pues lamentablemente le quito el seno y voy a algo más agresivo para poder ayudarlo, ¿no? Igual pasa en el embarazo. En el embarazo algunas veces nos tenemos que arriesgar porque hay un paciente que está muy deprimido, muy maníaco, muy psicótico, una embarazada y todo lo que sabemos que no le hace daño al niño, ya se lo dimos y no le ha funcionado, pues tenemos que sopesar y tenemos que decir, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a usar el que menos probabilidades tiene de que le dé, porque hay que tener en cuenta que no siempre le da alteraciones. Sí. Pero está la posibilidad. Entonces uno se arriesga, lo va monitorizando con el ginecólogo, con el pediatra, con el psiquiatra y que siempre tenemos que trabajar en conjunto y pues entonces buscamos la forma de en una balanza
poder llevar a buen término ese embarazo y que la mamá esté lo mejor posible. Es bastante complejo eso. Sí, no, lamentablemente las personas creen que es muy fácil para uno como médico, como padre, como esposo, ¿no? El decir, mira, te voy a poner por decirte, este anticonvulsivante que puede ser que a tu hijo le dé algún trastorno de desarrollo. Es complicado, ¿no? Es complicado. Pero hay que dártelo, ¿entiendes? Sí. Eso es un tema ahí. ¿Y qué rol juegan los familiares, el esposo, cuando una mujer está Vital. pasando por esta No, situación? es vital. Probablemente una de las mayores proezas es ser madre sola. Porque el no tener o tener un apoyo no activo, porque casi lo mismo que estar sola. Yo creo que tener un apoyo, un esposo, un padre, un novio, un apoyo tanto del esposo como familiar, esa red de apoyo es vital para que una mujer evite esas enfermedades mentales. Porque, como decíamos ahorita, el que te ayude a la vecina a enseñarte cómo mandar a un niño cuando tú no sabes la importancia que es. Ahora mismo pagamos a una, ¿cómo se llaman? Las... Baby sister. No. La dula para que nos enseñen a cómo nos darle... orienten y todo eso. Y en la pandemia yo me acuerdo que lo hacían porque fue post pandemia, 2 años después que tuvimos a Luca. Yo la veía en el Zoom a mi esposa diciéndole, mira, ponte así, ese red de apoyo con relación a que antes la abuela decía, mira, tú agarras así, lo pones así y así es que tú lo vas a dar. Y levantarse en la noche y darle la leche. Claro. El papá, por ejemplo, eso era un tema porque yo era el que me levantaba todos los días. Turnarse en las madrugadas. Esa era mi responsabilidad. Entonces yo trabajaba en la mañana, pero era yo que me levantaba en la noche porque ella también se pasaba el día entero con él. Entonces esa ayuda le baja mucho estrés a la madre. Sí. El apoyo de pareja, el apoyo familiar es vital para evitar esas enfermedades mentales. Mira, yo ayer precisamente estaba conversando con mi esposo y una persona que nosotros conocemos, cercana, tuvo un aborto espontáneo. No tenía tanto tiempo de embarazo, pero me comentaba él que ella no tiene apoyo familiar, que no tiene, que ninguno de sus familiares, ni su padre, ni su madre, ni sus hermanos, fueron a verla. Y que de hecho, cuando ella tiene una niña, cuando tuvo su primera hija, nadie la apoyó. O sea, ella estuvo con una cesárea sola en su casa con su hija. Claro. Y es difícil. Es no me quiero imaginar. Es una tragedia. Eso es una tragedia. Sí. Y cada vez lamentablemente estamos yendo más hacia allá. En vez de ser más empático, más social, estamos siendo más antisocial, menos empático. Y siempre le buscamos excusas, ¿no? De trabajo, de que ahora todo el mundo tiene que hacerlo solo y que todo el mundo tiene que como jalar para uno. Autosuficiente. Claro, pero va a llegar un momento donde nadie va a poder hacer nada porque todo el mundo está por su lado. Entonces, yo espero no estar vivo en ese momento, pero la verdad es que la sociedad tenemos que comenzar a reeducarnos entero para poder disminuir, porque las enfermedades mentales están aumentando, no están disminuyendo. Y por algo están aumentando, ¿no? Sí. Antes estaban en la misma cantidad de vulnerables, o sea, genéticamente sabemos que las enfermedades mentales están genéticamente ahí como apagadas. Y mientras más problemas sociales haya, más problemas biológicos haya, pues se van a activar más. Y eso es lo que estamos viendo. Sí, y con relación a eso, ¿se puede decir que los trastornos mentales y las enfermedades de tipo mental se incrementaron con la pandemia? Porque como que uno notó, como que, ¿qué pasó? Un cambio drástico ahí. Sí. Es que nosotros pasamos un trauma. Nosotros somos, como te decía, un ente social. Y nos encerraron 6 meses, 1 año. Eso es un trauma para nuestro cerebro, un trauma emocional. Nosotros no estamos acostumbrados. Y algunas personas que se sentían cómodas, tal vez el 5 o el 10% de la población se sentían cómodas encerrados. Pero el otro 90% estábamos rompiéndonos la cabeza para salir, porque necesitábamos ese contacto físico, necesitábamos esas interacciones, esa monotonía, ese encerramiento. Ese abrazo. Ese simplemente ir a caminar o coger el carro para ir al trabajo. Antes de la pandemia ya comenzaba a aumentar lo que era
la incidencia de salud mental. Lo que hizo la pandemia fue exponenciarla totalmente. O sea, Totalmente. yo me acuerdo que antes de la pandemia yo veía, qué sé yo, quizás 15 pacientes a la semana. Después de la pandemia yo no tenía tiempo para estar sentado, porque yo veía 30, 40, 50 pacientes a la semana, porque era un tema, además de que no había muchos psiquiatras activos, pues yo siempre me mantuve activo. Sí. Las enfermedades mentales aumentaron. El COVID de por sí es neurotrofo, o sea, va al cerebro y alteró muchas enfermedades mentales. Sí. Entonces hay que buscar que la pandemia es un fenómeno que se dio hace 100 años, volvió a darse ahora, pero tenemos que tener pendiente de que esos fenómenos que sean más pequeños también se están repitiendo mucho en la sociedad. Sí, yo creo que desde esa época comenzamos a darle más importancia al tema de la salud mental. Una, porque también en las redes comenzamos a ver videos con personas haciendo ciertas cosas en la calle, personas que obviamente lloraban delante de la cámara, de que tenían deseo de ver a un familiar y no podían, personas que llegaban a tu casa y que el no poder abrazarte también eso le daba un bajón emocional, y yo creo que esa parte de la pandemia todavía hay muchas personas que no han logrado. Primero porque en pandemia el duelo fue más difícil, cuando tú tienes que saber que estoy en mi casa, que murió alguien que yo quiero mucho, pero no puedo ver el cadáver, de que lo enterraron y yo no sé si fue verdad que ese fue el cadáver. También yo creo que esa parte del duelo hay mucha gente que no la ha trabajado. Sí, definitivamente, pero hay que tomar algo en cuenta también. Eso viene después de las redes sociales, que es la moda de las cosas. Yo una vez hace como, bueno, en 2021, 2020, no, en el 2023 fue, a un alto ejecutivo de aquí del país, en una empresa muy importante de aquí, le fui a dar una charla de salud mental. Y le dije, mire, la salud mental está de moda. Aquí todo el mundo tiene algo, todo el mundo es psiquiatra, todo el mundo es psicólogo, todo el mundo tiene ansiedad. Todo entonces, me dijeron varias personas, no, eso no es verdad que la salud mental está de moda. La salud mental lamentablemente está de moda y se habla muy fácil y todo el mundo tiene una opinión muy laxa sobre la salud mental, ¿no? Sí, una base científica. Entonces tenemos que comenzar a ver entre la incidencia aumentada de la salud mental que pasó por el COVID y la visualización que tenemos con las cosas en las redes sociales. Ahora mismo hay personas que viven de las enfermedades mentales, de decir que tienen una enfermedad mental, que algunas veces es verdad que la tienen, totalmente, algunas veces ni siquiera son verdad que la tienen. Y eso es un problema porque dan falsa información, incluso tratan pacientes y ven pacientes, y si no comenzamos a mirarlo, a regularlo, y a nosotros como personas saber cómo identificar qué información es fiable, cuál no, entonces vamos a tener problemas como ya lo estamos teniendo, incluso con los adolescentes, con las mujeres, con los hombres. Es un problema como estamos tratando la salud mental a nivel de las redes sociales. Sí, y hay un problema más grande, y es que las aseguradoras tampoco cubren todo lo que tiene que ver económica. Claro, no la cubre. Y no es tan económico. No es que no es tan económico, somos bien caros nosotros. Bien caro. Imagínate la consulta más los medicamentos, los permisos que conllevan los medicamentos, que tampoco es que tú vas a encontrar esa receta en cualquier farmacia, o quizá la encuentres, pero la farmacia te va a exigir un sello. O sea, todo ese proceso para curar la salud mental no es tan fácil. Y que también es un tratamiento integral, Ámbar, porque están los psicólogos, están los psiquiatras, que un mismo paciente se ve la necesidad de tratarse con un psiquiatra un día, con un psicólogo otro día, están los medicamentos. Pero ponemos el ejemplo de una embarazada con depresión. Lo tiene que ver el psiquiatra, el ginecólogo, el psicólogo, el pediatra. O sea, todo el mundo tiene que verlo a él. Incluso hay que hablar con el anestesiólogo, y toda esa intervención lamentablemente cuesta. Y por ejemplo, nosotros no hemos llegado a acuerdos adecuados, vamos a decir, para trabajar con los seguros, y la verdad es que uno algunas veces le duele saber que hay un paciente que uno le puede ayudar, pero que lamentablemente no porque no puedan pagar la consulta, porque muchas veces nosotros o no le cobramos o le bajamos las consultas a precio como el seguro. Es que después que tú le das las consultas, ¿cómo ellos se van a comprar medicamentos? O sea, literalmente cuando yo estaba en el hospital, nosotros decíamos que tenemos este chico que es esquizofrénico, sabemos que con este medicamento va a ir bien, pero ese medicamento le puede costar
había una inyección que costaba 30,000 pesos. Entonces, ¿cómo tú le dices? Se tenía que poner 3. Como tú le dices a una persona que vive en Huachupita, que consiga 100,000 pesos para ver qué tanto va a mejorar su hijo. Porque tampoco le podemos garantizar que iba a estar bien. Entonces, es un tema, el tema social, el tema económico en estos países. Yo creo que hay pocos países que integralmente dan, porque en Estados Unidos también es un problema la salud mental a nivel de costo. Déjenme decirle, hay muchas cosas que no la cubren los seguros. Entonces, tenemos que comenzar a regularizarnos, tenemos que comenzar a ver la importancia, y la prevención es lo más barato. Sí, si nosotros comenzamos a prevenirlo, es mucho más barato que yo tratar a un paciente esquizofrénico. Si comenzamos, o un paciente depresivo, o un paciente bipolar, si podemos identificar y tratar a tiempo, es mucho más barato que nosotros ver la crisis en sí. Y crear conciencia, porque la gente piensa que la salud mental no es importante y que todo el que tiene que tratarse con relación a esos temas está mal, por no mencionar el término, ¿verdad? Y más en nuestro no país que está todavía, estamos en pininos, ¿no? De que la salud mental y el psiquiatra se puede ir, y el psicólogo se puede ir, y no te va a empastillar, y no te va a dormir, y no te va a poner como un zombie, ¿no? Yo que trabajo con niños, muchas veces lo primero que me dice la consulta los padres antes de hablar conmigo es: no me le pongan medicación al niño. O sea, todavía yo no he hablado con ellos. Lo primero que no me gusta la medicación, no me pongan medicación al niño. Yo digo, bueno, pero ni siquiera me han dicho el nombre. Vamos a hablar primero a ver si necesito o no medicamento. Entonces, te condiciona desde un principio. Sí. Entonces, imagínense si eso es muy frecuente. Lo que pasa es que nuestra cultura, nuestra ignorancia, nuestra falta de educación sobre el tema de la salud, por muchos años, a ustedes, los psiquiatras, le dicen que ustedes tienen a la gente loca. Entonces, mientras ese estigma en la sociedad, la gente cree que ir a un psiquiatra es porque tiene un problema demasiado grave. Ahí te voy a decir algo. Los psiquiatras antiguos del principio del siglo y mediados del siglo no ayudaron mucho a que la gente le tenga confianza, la verdad. Porque ellos hacían cosas y decían cosas y afirmaban cosas. Primero, que algunas no eran ciertas, que eran inventadas. Hicimos procedimientos, lamentablemente, que quedaron marcados y que hoy en día nos persiguen, como la lobotomía, como la coma insulínico. Entonces, esos procedimientos que eran muy peligrosos, muy malos, muy extremos, pues eso está en el imaginario. Las películas también nos hicieron difícil la cosa. Nos hicieron difícil la cosa porque cada vez que tú ves a un paciente en una película que le da terapia electroconvulsiva, es imposible que tú te la vayas a dar. Y es un tratamiento muy adecuado y tiene sus efectos secundarios, pero yo personalmente, si alguna vez me psicotizo, yo le digo a mis estudiantes: denme terapia electroconvulsiva. Pero el problema de la imagen que te da, como está vendida la psiquiatría, es un problema. Tal vez somos la única especialidad que tiene anti algo. O sea, no hay anticorazón, no hay anti-intestino, gastroenterólogo, no. Nada más hay antipsiquiatría. Entonces, eso es un problema porque todavía estamos luchando. Vuelvo y le digo, nosotros no hemos ayudado a que eso cambie tanto como debería ser. Sí, yo entiendo que eso es importante. Porque quizás hay personas que pueden pagar el tratamiento, que pueden pagar la consulta, pero con ese estigma ahí no lo hacen. Muchísimo. O sea, no lo hacen. Hay un paciente que tiene Parkinson y hay un tratamiento que damos allá en el centro y le mejora. El paciente, solamente por no tener que ir a donde un psiquiatra, no se lo da. O sea, él prefiere mantenerse con el movimiento y la incomodidad que acudir a un psiquiatra. Claro, es un señor mayor que tiene ese estigma en su cabeza. Pero él prefiere ir al neurólogo y que no le dé nada, que el psiquiatra y que le ayude. Y mira, en la parte de prevención yo creo mucho en la comunicación para educar. Mira por qué. En las redes casi no encontramos contenido en la cual te digan a ti: mira, si tú tienes una persona que tenga esquizofrenia, ¿cómo tratarlo? ¿Cómo hablarle? Si tú estás cerca de una persona que tiene depresión, ¿cómo tratarla? ¿Cómo hablarle? ¿Qué decirle? Nosotros no sabemos eso. O sea, tú decirle a una gente: deja de llorar, ponte feliz, eso tú no estás ayudando. No. El problema, porque si hay información, es la forma del algoritmo y cómo nosotros consumimos información. Vuelvo y le digo, si nosotros solamente consumimos farándula, consumimos política, pues es muy difícil que el algoritmo te dé algo científico
para claro. para tú ayudarte, ¿no? Porque sí hay mucha información en las redes. Incluso hay una cosa que se llama PubMed, que es donde nosotros vemos artículos científicos en nuestro país gratis. Y eso en España estuvieran felices, porque eso cuesta, cada artículo de eso cuesta. Yo creo que lo que hacía Gira con su ginecólogo, ¿no? Informarse, preguntarle, decirle, mira, decirle que te dé información, que te dé fuente, que te diga qué es lo que tienes que estudiar tú, porque la responsabilidad de tu condición es tuya. Tú no tienes que ser médico, pero tú tienes que entender lo que tú estás pasando. Claro. Y el médico, aunque quiera, yo paso 1 hora con un paciente, pero yo no le puedo dar toda la información que yo quisiera dar al paciente. Entonces, yo también lo mando a estudiar, le mando información. Sí. Y muchas veces me dicen los pacientes, pero ya deje de mandarme información, que ya yo sé lo que lo que es. Yo digo, no. O sea, cada vez que yo leo algo nuevo, yo se lo mando a todos mis pacientes bipolares, a todos mis pacientes depresivos, para que ellos también estén como orientados, ¿no? Educados de lo que están haciendo. Y sabiendo que hay cosas nuevas que aparecen cada minuto. Claro. Ahora hay unos medicamentos en Estados Unidos que todavía no han llegado para depresión postparto, aprobado para depresión postparto. Y se ha visto que se llama zuranolona, es un neuroesteroide se llama, y se da para la depresión postparto. Es sumamente caro, pero ha visto unos resultados inmediatos del paciente. O sea, inmediatamente la paciente comienza a mejorar en el mismo momento que lo estamos pasando. Entonces, cuando llegue ese medicamento aquí, que allá vale $60,000, wow. Imagínense cuando llegue ese medicamento aquí, cuando podamos usarlo en esa enfermedad, en esa mujer que ya tiene una depresión postparto, pues la incidencia de esos problemas van a mejorar. Pero si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a usar? No, claro. Tú hablabas hace un momento de redes sociales y medios. Estos han potenciado un problema, de acuerdo con mi percepción, y es la imagen corporal perfecta, que muchas mujeres atraviesan por esta situación de sentirse presionadas por lograr ese cuerpo que tenían antes de salir embarazadas, por cumplir esos patrones sociales de belleza. Sí. ¿Cómo podemos gestionar esta situación? Mira, y tenemos que buscar la educación. No podemos tratar de enseñar a un cerebro después que tiene 40, 35 años. Tenemos que comenzar a enseñar de que tiene 7, 8, 9 años, cómo gestionar esa imagen. Porque, después de un embarazo, como hay muchos cambios físicos, la mujer se siente fea muchas veces, se siente gorda, y es un problema en la imagen porque Instagram es mucho de imagen, ¿no? De fotos. Y incluso los trastornos de la imagen, los trastornos mentales, que hay uno bulimia, anorexia, eso no, que tienen que ver. Esos son los trastornos de alimentación, pero hay una cosa que se llama dismorfofobia, que es cómo nosotros nos vemos. Y esos son los que se operan mucho en cirugía plástica, porque nunca están satisfechos. Siempre se encuentran alguito por aquí, alguito por ahí. Exacto, pero eso es muy frecuente en Instagram, ver siempre las redes sociales están como un trastorno más asociado, ¿no? En el caso de Instagram hay mucho trastorno de alimentación, trastorno de homofobia. Cuando tenemos una madre que ha cambiado su cuerpo, y más si antes era una persona esbelta, bonita, y ahora se siente tan mal, la incidencia de depresión, ansiedad, más el bullying que te hacen las redes sociales, porque lo vemos con las chicas que son de los medios, que desde que tienen un embarazo, que tú estás muy gorda, que tú rebajas. Entonces cuando se operan, porque muchas por la presión terminan operándose en cirugía plástica, pues entonces le dicen, pero tú no te tienes que operar. Tú estabas bien como tú estabas. Entonces, estabas. Las redes sociales son una cosa no hay forma de tener satisfechas las redes sociales. Sí. Y hay que enseñarle a los niños de que no va a haber forma de que tú puedas satisfacer a las redes sociales. Tú usas las redes sociales, tienes que estar muy limitado. Sí. Y para placer tuyo nada más, lo que te guste hacer. Si te gusta subir fotos, las subes, pero que las opiniones de los que escriban no te afecten, porque si te afectan no deberían usarla. Es que la autoestima, yo siento que por más que uno lea sobre eso, por más que uno quiera tener ese amor propio, siempre hay un detonante tan sencillo que te hace
dudar de ti, que te dice, hay algo en tu cabeza que dice no salga con esa blusa, o esa blusa te dijeron que te queda fea, y quizá no es así, pero esa palabra fue tan fuerte que con todo lo que tú leíste, te preparaste, que mi amor propio, y que yo soy buena, y que mi ego y eso, algo tan sencillo te puede dar un bajón de la autoestima. Pero eso es adaptativo, eso es normal, porque tú de sentirte bien, lo que estás haciendo, tu cerebro lo que está protegiéndose de un maltrato, vamos a decir. Ok, el problema está que te mantengas mal. O sea, que te diga, por ejemplo, tu mejor amiga te diga, mira, o tu mejor amigo te diga, mira, eso sí te queda chiquito a ti. Ya tú crees que te está diciendo gorda. Que tú te sientas mal es parte del proceso, ¿no? Ahora, que tú te mantengas mal, en vez de tú decirle, y tú me estás diciendo gorda. O sea, no sé si tú me entiendes. O sea, Sí. el cómo yo asimilo el ese cómo, mensaje. exacto, es lo que va a perpetuar y va a desarrollar en un trastorno de salud mental. Entonces, en el caso de personas como ustedes, que se formaron, que son independientes, que trabajan mucho, claro que siempre van a tener eso. Malo sería que nunca tuvieran esa inseguridad o esa tristeza, ¿no? Porque eso es parte de la evolución humana, ¿no? Sí. Es el saber cuándo es una respuesta normal y cuándo cuándo puede no. llevarme a un trastorno mental. Cuando me hiere eso. Otro de los problemas o de lo que se relaciona con la presión social son las expectativas de la madre perfecta, que queremos caerle atrás a eso, pero no, eso no, yo entiendo que no es No hay posible, forma, no hay forma. No. No hay forma. Y la Sí, Mujer Maravilla creo que sea mejor madre. pero lo importante o lo difícil es que se generaliza en casi todas las mujeres. O sea, muchas de las mujeres quieren ser la madre perfecta, quieren tener el parto perfecto, quieren tener La lactancia quieren perfecta. tener la lactancia perfecta, Sí. quieren tener la pareja perfecta, El los cuerpo padres perfecto. perfectos, quieren que le quede el cuerpo perfecto. Entonces, Ay, son esa- demasiados elementos. claro, entonces buscar esa perfección que nunca se puede lograr, entonces crea una frustración tan inmensa que comienzan a tener ese problema de ansiedad y Y el depresión tema de la postparto. comparación, porque cuando tú tienes un núcleo que te dice, a mí no me pasaba porque yo hacía esto, o es mejor que tú hagas esto, esa Claro. comparación, tú dices, pero es que tú y yo no somos iguales, a ti te funcionó, pero a mí no, porque Claro. tu cuerpo, a ti te funcionó hacer ayuno, a mí no me funciona, entonces también esa parte de la comparación hace que uno tenga más presión. Totalmente, totalmente. Y la forma de comunicación de las personas. O sea, el decirte algo. Hay un tema que nosotros somos muy egoístas. Siempre queremos todo yo. Y en El cuando yoísmo. nosotros, el yoísmo. Entonces, cuando nosotros decimos, yo hice esto, no es para que el otro sepa lo que va a hacer, sino es para decir que yo lo hice bien. Sí. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta porque la validación es todo lo contrario. Es, yo te estoy dando una información, por lo tanto, yo no tengo que decir ni siquiera que fui yo que lo Claro. hizo. Mira, esto yo creo que puede ayudarte. Es totalmente diferente. Mira, yo duré 10 horas en gimnasio durante 3 meses y bajé de peso. Tiene sentido. Entonces la persona no lo toma como una comparación, que es lo que es el problema, sino Sí. como una ayuda, que es lo que debería ser lo que la persona está buscando. La neurolingüística funciona bastante ahí. Extremadamente. O sea, literalmente eso hace que una persona vulnerable a nivel de salud mental Sí. se le active o no. La forma en cómo nos comunicamos y hablamos es vital. También está el tema de cuando las mujeres van envejeciendo, que está la menopausia, está el nido vacío, que es cuando los hijos dejan Se el van. hogar, Ay, sí. también las mismas expectativas de belleza. Muchas veces no los consideramos y no los tomamos en cuenta. ¿Cómo afecta esto? No, muchísimo. La verdad es que, vuelvo y le digo, yo admiro a las mujeres porque es que son muchas cosas. Los hombres no tenemos tantas presiones encima, ¿no? Nosotros nada más tenemos que trabajar y llevar dinero. Y esas Los presiones, proveedores. aunque ahora ha cambiado un poco la parte del físico y todo lo demás, pero la verdad es que no tenemos que llevar el tener la familia perfecta, el niño perfecto, la responsabilidad de cómo se cría un niño, todavía en esta época no es del hombre, es de la mujer. Y cuando un niño tiene algún problema, a la que culpan la mayoría de veces es a la madre. mujer. Sí. Entonces, todas esas cosas que sobrecargan a la mujer, pues más los cambios hormonales que tiene, es como mucho para una persona. Yo la verdad no sé cómo lo llevan las mujeres, pero la verdad es que la diseñaron
como un tanque, ¿no? Porque aguantar esos cambios hormonales, no a todas les pasa, pero cuando hay una menopausia, hay muchas que los cambios hormonales son muy importantes. Los cambios de humor, la irritabilidad, lo que tiene que ver con los cambios de sudoración, de cansancio, de dolores, todo eso que hacen esa etapa, no todos los hombres pudiéramos llevarlo, la verdad. Es que lo que pasa también que nosotras, por lo general, tenemos muchos cambios emocionales durante todo el día. Sí, De sí. 6 de la mañana a 8, mientras estoy con la niña la solté en el colegio, ahora Claro. comienza mi mente a trabajar la parte corporativa. Bueno, voy para el trabajo, tengo que respirar, llegar tranquila, no puedo pagar con nadie los piques que hice antes de llegar, ni los tapones, ni nada de eso. Salgo del trabajo a las 5 de la tarde y ya viene otra vez el modo mamá, modo mamá. a hacer tarea, a que hay que saltar, hay que jugar a la princesa, hay que ver una película de Disney, hay que hacer la cena, hay que hacer... Entonces, nosotros las mujeres pasamos el día entero con Y- ese ánimo, ese humor. Entonces, si nos enojamos, si lloramos, si no queremos hacer algo, nos culpan. Esa es tu responsabilidad. Tú tienes que hacerlo. Porque Y- ese es tu paquete. Tienes que bañar, tienes que hacer la tarea tú. O sea, sí, yo y la también puedo verdad, cansarme. y la verdad es que, y yo tengo una teoría, que es que ustedes lo hacen tanto que lo aprenden a hacer. Ah, Como bueno. nosotros lo hacemos tan poco, no hacemos ese ejercicio, entonces se nos hace más difícil. Pero ustedes lo hacen tanto que lo pueden, ese músculo de cambiar el humor, de cambiar de mood, Right now, de volver a tener energía, porque eso que ustedes hacen de en la mañana tener una hiperenergía y luego a las 5 o a las 6 de la tarde, que yo estoy loco por llegar a mi casa. Y ve un juego, ponete así. Ah, voy a ver el Exactamente, juego. yo sentarme en ese mueble. Y nosotras Y no usted- vamos tarea. Recógeme los juguetes. pero eso con práctica, eso no lo puede hacer. Bueno, no sé cómo le pasa a ustedes, pero obviamente los primeros meses se le complicaba un poco y después Sí, fueron claro. como adaptándose Sí. mejor, ¿no? Sí, pero en el camino ya vamos pensando qué voy a organizar, qué voy a hacer de cena. O sea, Eso nuestra es. mente está en 5 cosas. Vamos conduciendo y vamos pensando en el semáforo, ¿qué yo voy a hacer de cena? ¿Qué me queda en la nevera? ¿Qué yo voy a hacer? O sea, como que también eso es parte del agotamiento, ese burnout a veces, no solamente es el trabajo. Yo Claro. creo que ese burnout es tanto pensar, tanto adelantarnos. Claro. Tanto prever, Tanto prever. tanto querer hacer. Sí, el querer hacer. O el tener que hacer. A veces no hay que querer. Ese tener que hacer. Y si una madre siente que necesita ayuda, que está mal, pero no sabe cómo dar ese paso, ¿qué puede hacer? Mira, lo primero es, como tú dices, identificarlo. Identificar que hay un problema, que no estamos sintiéndonos bien como deberíamos sentirnos en ese momento, que estamos muy deprimidos, que no queremos la anedonia, la famosa anedonia, no sentimos placer de cosas que antes no siente placer. Y luego, lo primero es buscar el apoyo familiar, social, porque esto no lo podemos llevar solo, no solamente y luego entonces comenzar a buscar personas profesionales que sepan cómo identificar el grado, la condición, la patología, cómo salir de esto y que nos guíen, no que nos dicten lo que tenemos que hacer, sino que nos guíen, nos den la información, nos digan las posibilidades, nos den las opciones y luego llevar el proceso. Hay otro mito que hay en salud mental, que es que el que se enferma de salud mental no vuelve a sanar más nunca. Eso es mentira. La mayoría de las condiciones mentales se pueden, si no se curan, se controlan y van bien. Entonces, si lo atacamos a tiempo, podemos tener una buena salud mental. Importante saber eso. Sí. Bueno, estamos casi finalizando, pero si tienes algo en lo que no hayas hecho, no hayas mencionado, algo en que quieras hacer hincapié. No, algo yo creo importante. que es importante que hablemos sobre la salud mental de todos, las mujeres, los niños, los hombres, pero ustedes que se dedican y la verdad que es un tema importante ver que la salud mental de las mujeres no se trata, igual que los hombres, nosotros tenemos un área solamente de psiquiatría en la mujer, porque es mucho más compleja, mucho más difícil, mucho más, también es más satisfactorio cuando podemos ayudarla. Yo creo que tenemos que comenzar a quitar esos estigmas, tenemos que comenzar a ver adecuadamente los diferentes elementos que hay, tanto las redes sociales, tanto la forma en cómo estamos socialmente relacionándonos, para ver si podemos frenar lo que está mal y apoyar lo que está bien.
Totalmente. Y tú, mi querida Ámbar, ¿tienes algo que sientes que Sí, se ha quedado? en verdad es Decir? que es importante ver qué me está influyendo, qué me está condicionando ese comportamiento. Yo creo que es importante identificarlo. Y la verdad que también, doctor, si usted pudiera darle un tips base a esas madres que ahora mismo están pasando por un duelo porque perdieron un hijo y muchas veces no sabemos cómo manejar ese duelo. Mira, lo primero es, vuelvo y te digo, identificar. Si tú ves que estás teniendo pesadillas, que estás rememorando todo el momento de la pérdida, tanto si fue adrede o fue espontánea, Ujú. si no puedes dormir, si estás cambiado de humor, si esto está más de 2 semanas, 3 semanas, incluso cuando hablamos más de 6 meses, entonces tenemos que comenzar no a pensar, tenemos que ir corriendo Actuar. a actuar, ¿ok? Porque evidentemente tenemos un problema de salud mental y hay que trabajarlo. Hay que actuar. Bueno, Isidro, quiero agradecerte tu participación en este podcast. Entiendo que ha sido de bastante provecho y hay muchos temas de los cuales podemos Sí, Ustedes me abordar van a más tener que adelante. acompañar mío a mi podcast. Claro que sí. sí. Que yo Bueno, no le digo podcast, yo digo que el mío no es podcast, que yo estoy cansado de los podcasts. otro podcast más. Bueno, Sí. muchísimas gracias por esta conversación y a ustedes también gracias por su sintonía. Nos encontramos en un próximo episodio.